De las guerras contra las mujeres es importante recordar que estamos en un modelo económico, capitalista, patriarcal, colonial, extractivista, edadista, ecocida, homicida, prostitucional, un sistema militarista y militarizado en donde, como dice Yayo Herrera, hay una guerra contra la vida y no hay paz para la vida en un sistema con todas estas características, ¿no? Lo que prima en este sistema es la desmemoria, es la mercantilización, es el precio, no el valor, las desigualdades, las opresiones, la desregulación de lo comunal, los fascismos, la desmoralización, la desmemoria, la explotación, la acumulación por desposesión. En un sistema como este, que va contra la vida, priman estas estructuras de dominación que privilegian un sujeto hegemónico como es el BBVA, como dice Amaya Orozco, blanco, burgués, varón adulto, y que nosotras le añadimos el UF, un heterosexual, flaco, urbano, sin sufrimiento psicosocial, sin diversidad funcional. Estas estructuras de dominación que generan daño, que generan violencia y opresiones, se realizan a costa de la eliminación de la vida y de sus gentes, ¿no? Esta violencia que, como dice Galtung, tiene una parte visible, pero que tiene un sustento de una violencia en una dimensión cultural y estructural. Es una violencia cultural todo el sistema de contravalores, de individualismo, machismo, sexismo, la competitividad, el sobreconsumo y el autoritarismo, la jerarquía. Es un sustento de violencia cultural muy importante y que es completamente patriarcal y está asentado en este sistema, y la violencia estructural, esa que mata a más personas y destruye más lapidas que cualquier otra situación de guerra convencional. La violencia estructural, que son las desigualdades, que es el empobrecimiento, que es la explotación, que es la precariedad y la desposesión de las condiciones de vida, de los derechos y las libertades de las mayorías de las poblaciones. Esta violencia es la fábrica del daño. Estas violencias son milipatriarcales, donde hay una importante combinación entre los sistemas de opresión, que es muy importante contrarrestarlos con la combinación de nuestras luchas emancipatorias. Estos mecanismos que tiene el milipatriarcado, entre otros, es el ejército, es el militarismo y son las guerras, que son sostenidas por recursos humanos, por recursos económicos, fuertemente por gasto militar, por investigación I+D+I militar, por el comercio de armas, por la exportación de armas, por las entidades financieras que fortalecen todo este negocio de la guerra. Y estas guerras que también, además de por los recursos humanos, económicos, también se sostienen por los recursos ideológicos, con este maquillaje de hacer como si los ejércitos fueran unas ONG de salvación, y esta construcción del enemigo o la enemiga, que en este sistema patriarcal, colonial, en este sistema capitalista, la construcción del enemigo o la enemiga es claramente el colectivo de mujeres empobrecidas, racializadas, migradas, todas aquellas que sostienen realmente la vida, que la ponen en el centro. Y utiliza este sistema, el cuerpo de las mujeres, este sistema milipatriarcal, el cuerpo de las mujeres lo coloniza, lo controla, lo tiene como objeto sexual, como objetivo militar, como arma de guerra.
Estas relaciones que se dan en este sistema son relaciones de sometimiento, de control, de jerarquía, de obediencia, de uniformidad, de binarismos estrechos que nos oprimen, ¿no? En ese sentido, en esta guerra contra la vida en la que vivimos, en este milipatriarcado capitalista, las guerras actuales hacen una gran rapiña sobre lo femenino, sobre la destrucción de los cuerpos, de los territorios, la trata y la comercialización, etcétera. Son guerras, las actuales, despojadoras, guerras lucrativas, de negocio, de grandes empresas, sin principio y sin fin, por lo tanto permanentes, guerras como forma de existencia. Y la violencia contra las mujeres es un objetivo estratégico de este nuevo escenario de guerra, que ha dejado de ser un efecto, digamos, colateral, como en algunos momentos se ha visto, a ser un elemento central. No hay paz para las mujeres. Las guerras actuales se han sexualizado muchísimo más. El cuerpo de las mujeres sigue siendo un campo de batalla y un bastidor donde se cuelgan y exhiben las señas de anexión y de agresión. Se institucionaliza la criminalidad y se utiliza mucho esa ejemplaridad cruel, ¿no? Siguiendo a algunas compañeras que reflexionan sobre esto. Las mujeres son objeto de guerra y podemos hablar que esta situación que estamos viviendo es una situación de femigenocidio. Y las mujeres son objeto de guerra y también son las que sufren principalmente las guerras, pero también las que luchan para un trabajo contra las guerras, ¿no? Las guerras matan y mutilan sin distinción de sexo y tienen diferentes repercusiones destructivas en hombres y en mujeres, y especialmente hacen más daño a las mujeres y a los cuerpos disidentes. Las mujeres experimentamos más pérdida también de derechos humanos, de libertades, mayor situaciones de privacidad, más torturas, la explotación sexual, las violaciones, los asesinatos, las detenciones, con un plus de humillación, de desprecio patriarcal, con agresiones, un hostigamiento por parte del enemigo como una estrategia más de guerra, ¿no? Los padecimientos, digamos, en tiempos de paz se exacerban en situaciones de conflicto. Cerca del 90% de las víctimas de la guerra siguen siendo civiles, y la mayoría mujeres, niños y niñas. La agresividad sexual es un componente de la preparación militar. No solo la sufre la mujer enemiga, hay una traumatización extrema. Bueno, en cualquier caso, hay una situación en que las mujeres asumen una función fundamental de garantizar la subsistencia de la familia o de las unidades de convivencia de las comunidades en medio del caos y de la destrucción. Es importante señalar en esta guerra contra las mujeres la violencia de los cascos azules y de todos los cuerpos represivos del Estado, y por supuesto aquellos paramilitares, etc. Mujeres tras las guerras que siguen siendo las víctimas de la pobreza, del hambre, de la falta de cuidado, de las penurias, de la involución en derechos humanos, las desplazadas, las muertes producidas por minas, las cuidadoras sin apoyo, sin servicios en lo comunal, en lo que viene desde lo público, ¿no? Desde lo público. Con todo hay un elemento que colocamos, que hay una feminización de la guerra, un control de las sociedades y de las comunidades a través de la destrucción del cuerpo de las mujeres, que fundamentalmente sustentamos la organización social. Aplicándose la crueldad al cuerpo de las mujeres, se acaba con el armazón, el tejido de nuestras comunidades, ¿no? La incorporación de las mujeres
las fuerzas militares, en los ejércitos, no ha feminizado las Fuerzas Armadas, sino que ha masculinizado a las mujeres, perpetuando las estructuras clásicas de dominación, tras un proceso que algunas compañeras hablan de aculturación, en la que nos masculinizamos para ser parte de una estructura de dominación patriarcal, militarista y capitalista. No es una conquista de igualdad, ni con ello se evita ningún proceso de igualdad.